La casa del aire. A Álvaro. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán cenizas, mas tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Francisco de Quevedo. 17 de junio. Granada. 10:02 AM. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Los sonidos de las agujas de un viejo reloj apuntillado en la pared rompían el silencio, provocando el único rumor que emigraba de un lado a otro de la habitación. Rumor hipnótico y mágico, efímero y constante a la vez, que terminaba golpeándose contra los viejos marcos de cedro que daban formas en sus vientres a 5 pinturas oscuras repartidas por toda la habitación. También se hallaba un diván viejo y desgastado, fuera de su realidad, que podía haber sido mejor utilizado en la oficina de un psicólogo, y no formando parte del mobiliario de un oncólogo, pues era un diván sin más oficio que las siestas que se echaba a deshoras el doctor Ibrahim. Y, por último, sin contar con la fotografía sacramental de la familia del doctor y un jarrón de imitación china con sus 2 flores rojas de rigor marchitas por la falta de riego, ejercía de núcleo una imponente mesa de madera barnizada y guarnecida por un cristal, que imponía distancia entre el doctor Ibrahim y cualquier visita. Esta habitación ejercía las funciones de despacho en la cara norte del hospital, que era el espacio ocupado por los enfermos terminales de cáncer. Encima de la mesa, reposaba intacto un coñac, que, lejos de ser consumido, jamás sería besado, y, tras varias horas sin ser bebido, acabaría aguado y condenado sin remedio al desagüe. El doctor tenía el cabello de finos rizos de plata, los ojos castaños y la piel canela que se fundía con las tonalidades del sillón donde se hallaba recostado. 12 años de niñez, más 8 de juventud y 40 de soledad juzgaban su edad. Pero de ese juicio siempre salía bien parado. De origen magrebí, hacía ya tiempo que dejó su tierra para cursar la carrera de medicina en la Facultad de Granada. En sus ojos, sobre todo al atardecer, aún se podía apreciar cierta nostalgia por el desierto abandonado, ya que, en su niñez, siempre había tenido buen recuerdo de los viajes que hacía con su padre a través de un océano de sol, piedra y arena. Viajes que le llevaban de su ciudad natal, Fez, al norte de Marruecos, concretamente a Tánger. Recorrían esta ruta para llevar a cabo el comercio de telas y alfombras. Un negocio lucrativo, el cual permitió a su familia sufragar sin mayores problemas los gastos económicos que le pudieran ocasionar los estudios de su único hijo en España. Su padre siempre pensó que al terminar la carrera volvería sin mayores contratiempos a Marruecos, pero eso nunca sucedió, y terminó por hacer vida en la provincia de Granada. Lo cual provocó el distanciamiento con su familia, y que aprendiera a resolver los problemas de la vida en la más absoluta soledad, ya que, aunque supo lo que era amar con todas sus fuerzas, ese tipo de amor que solo se puede llevar en silencio, se podría decir que nunca supo lo que es tener a su lado una compañera. Tic. Tac. Tic. Tac. El doctor se sentó abatido. Sus pensamientos en aquel instante eran un taladro constante a su moralidad. Aún se preguntaba qué había ocurrido tan solo un par de horas antes, y no dejaba de pensar en la historia que le había contado aquel chico de mirada penetrante a la vez que ida y tan decidido a una opción. No sabía si justificada o no, pero sin duda alguna una opción trágica. En sus manos jugaba con una pequeña hoja de papel doblada en 4. De vez en cuando, la miraba y, entonces, sus pensamientos taladraban con más fuerza. Había visto otros casos, que, si lo pensabas detenidamente y profundizabas en ellos, podían parecerse. Recordó que, cuando estaba de interino en su juventud, varios miembros de una misma familia tuvieron un aciago accidente de tráfico. Un vehículo hecho chatarra manchado por el rojo de la sangre. Todos murieron excepto el padre, murió la madre, su hijo, su hija, de apenas 3 y 5 años. Los médicos optaron por callar, por no decir nada a aquel pobre desgraciado sobre la muerte de la totalidad de sus seres queridos, por lo menos, hasta que estuviera fuera de peligro. Pasado el tiempo y ante la insistencia del hombre en ver a su familia, optaron por decir la verdad. Pasó de un estado estable, lejos del peligro, a la muerte en menos de 1 hora. Se lo llevó Dios, dijo el doctor Ibrahim a un colega de profesión, a lo cual el colega contestó, no, se lo llevó su familia. El señor Bassat, un entrañable ser de 65 años de edad, amaba con tantas fuerzas a su mujer, que, cuando ésta murió de vejez, él no tardó ni una semana en fallecer, en ir detrás de ella.
Siempre juntos, dijo el doctor Ibrahim. Cierto, siempre juntos, dijo el otro. Había un caso que llamó la atención al doctor Ibrahim. No terminó necesariamente con la muerte del paciente, pero, cuanto menos, fue curioso. Un colega psicólogo se lo comentó. Un señor enviudó de su mujer y, después de permanecer varias semanas encerrado en su casa, decidió salir a comprar al supermercado. Cuando fue a coger el coche se percató al instante de que se le había olvidado conducir, como si jamás lo hubiera hecho. Después de haber visitado a varios psicólogos, por fin, uno de ellos le dio la solución. Debía coger la urna de su esposa y ponerla en el asiento del copiloto, de esa manera volvería a manejar un vehículo. Entonces él cogió los restos de su esposa y los puso en el asiento indicado y, como por arte de magia, sus manos y sus pies volvieron a funcionar como un reloj, para conducir como siempre. Estaba tan acostumbrado a que su esposa le acompañara a todos lados que era incapaz de cambiar una sola marcha sin su presencia, aunque esta presencia perteneciera más al otro mundo que a este. El doctor Ibrahim creía en Dios, no tenía pruebas para creer, pero lo hacía. Y después de haber pasado unas horas con aquel extraño hombre, también empezó a comprender que podía existir el verdadero amor. Un amor más importante que la propia vida. Él jamás disfrutó de relación estable en toda su vida, pero le hacía sentir bien la posibilidad de que pudiera estar latente, en el aire. ...17 de junio. Granada. 3:02 p.m. San Cecilio, con aroma de lejía mezclado con el calor sofocante del verano sureño de la península. El vacío en el bullicio de un pasillo abarrotado de cuerpos inertes en sus pensamientos, la austeridad en toda la planta, la soledad como frontera de habitaciones, y un abanico de colores en cada ente, el verde, la blancura de Dios, el rojo, amarillo y azul de ella en su visita a él. Varias escalas de oficio y entendimiento en un hospital tan frío como coloso en acero y roca. Gabriel miraba al doctor Ibrahim desesperado. No paraba de suplicar a sabiendas de que a quien tenía que convencer no era al doctor, sino a Dios. El puño de Gabriel, siempre cerrado, protegía un trozo de papel doblado en 4, lo que para él sin duda era lo más preciado en este mundo. Es ella. De verdad. Pero es que no lo entiende. Dijo Gabriel suplicante. Es ella, dijo una vez más. El doctor no sabía qué decir ni qué hacer. Solo se regentaba en su quietud, para, acto seguido, negar con la cabeza. Le pagaré lo que quiera, le juro por Dios que le pagaré. No se trata de dinero, señor, dudó, es simplemente que no hay esperanza. Silencio. Gabriel abandonó su mentón a la gravedad y exhalando, preguntó. ¿Cuánto tiempo queda? Poco. Ella, bueno. Debería despedirse de ella. Seguro que le escucha a pesar de la sedación. Gabriel se consumió en sus miedos, haciendo de esos miedos caciques de sus pensamientos. Sintió por un momento que la vista se le nublaba y pensó en si no estaba a punto de perder el conocimiento. Inspiró todo el oxígeno que aquel pasillo con fuerte olor a lejía le podía ofrecer. Escuchó el resuello de su corazón, era fuerte, como el redoble de tambor, un pedazo de carne roja a punto de saltarle del pecho. Entonces ordenó a su órgano que se calmara, que no era el momento de jugarle una mala pasada. Sabía que ella le necesitaba más que nunca a su lado, a la orilla de su mundo, el mundo de Clara. ¿Se encuentra bien?, preguntó el doctor. Sí, disculpe, reaccionó. Voy a pasar a verla. En el interior de la habitación, entre cables, tubos y agujas, Clara reposaba consumida en su calma. Él se acercó poco a poco, paso a paso, tan lentamente como pudo hasta llegar al borde de la cama. Estaba pálido, trémulo y lleno de pavor. Se comportó como un mirón que acecha a su vecina a través de la ventana sin querer ser descubierto, sintiendo, por un momento, estar al filo de un precipicio. Con sumo cuidado acarició su cabeza y besó su mejilla. Clara no tenía cabello. Gabriel solía decir, para animarla, que un ángel se lo había robado por envidia. Al principio ella iluminaba su tez y mostraba su mejor sonrisa. Pero cuando la enfermedad avanzó lo bastante para mostrarle la cara de la muerte, le soltó entre cafés mañaneros con una mueca torcida en los labios: no, cariño, no es un ángel el que me ha quitado el cabello, ha sido el cáncer.
Esas palabras se clavaron en Gabriel como un puñal, hasta el punto de que jamás volvieron a salir de su boca palabras relacionadas con seres celestiales. El doctor miraba fijamente desde el umbral de la puerta la escena. Un no me dejes floreció de los labios de Gabriel. Seguidamente, cayó una lágrima. Y, justo cuando el doctor disponía a marcharse, la voz de Gabriel resonó de forma fuerte y nítida. No se vaya, doctor Ibrahim, por favor. Tengo una historia que contar y luego entenderá por qué lo hice. ¿Qué hizo el qué? Preguntó mientras clavaba su pupila negra en el iris azul de Gabriel. Escuche, por favor. Solo escuche. El doctor asintió con la cabeza y se acercó a Gabriel, pensando que no perdía nada por escuchar, y de paso, poder aliviar a una persona afligida por la inminente pérdida de un ser querido. Lo vio tan privado de felicidad, que solo pudo pensar, pobre hombre. El tiempo se pausó y solo los sonidos efímeros creados en el recuerdo y conducidos por los labios de Gabriel, vibraron en la habitación. Miguel Duarte era mi padre, y me puso Gabriel, según decía, por mi parecido con el ángel, si existió un ángel, debió de ser como mi hijo, se decía a sí mismo. Fui su único hijo y, sin duda alguna, me amaba. Mi madre, María del Amo, durante varios meses no se separó de mí ni un instante. Ella me contó que nací con la llegada de los primeros calores estivales, en la Granada profunda, concretamente en un pequeño cortijo llamado la Casa del Aire, que no era más que 4 edificios de ruidos que cualquier otra cosa. Este cortijo constaba, de una casa principal, otra de invitados, un silo para grano, varios establos y corrales para los mulos y guarros. Mi padre cuidaba de los terrenos del lugar, hacía las funciones de guarda y hortelano. Cuando la noche dejaba paso a los primeros rayos de luz, su caminar le enfilaba hacia el campo. Mi madre se quedaba conmigo, imagínese, yo, dormido casi todo el día en un canasto de mimbre, del cual solo me ausentaba para ser amamantado. En ese canasto mi madre siempre tenía apoyada una escopeta cargada. No era lugar seguro de ladrones y aprovechados. Además, también tenían un viejo perro sin raza que hacía las funciones de vigía cuando llegaban extraños. Se podía decir que al igual que el sol nacía y la luna lo echaba, pasaban los días en la Casa del Aire. Capítulo 1. De humo, negro y veneno se llenaba los pulmones todas las noches Miguel Duarte. María callaba, pues no era hombre de vicios. Otras mujeres de los aledaños tenían maridos afines al vino, y el vino se hallaba en los bares donde las damas ligeras de escrúpulos siempre acechaban, sobre todo en los días de cobro. En cambio, Miguel siempre iba del campo a casa con los primeros matices de luna. Su rutina era siempre la misma: besaba a María, luego a Gabriel con sumo cuidado de no tocarle con las manos, demasiado sucias para poder coger a su hijo en brazos. Se quitaba al perro de encima y, acto seguido, se lavaba en una pila que había en la parte trasera de la casa, para luego volver con inmediatez para coger a Gabriel en brazos. Si hacía calor, se quedaban hasta bien entrada la noche sentados en sillas de mimbre. De vez en cuando, María leía cuentos para amenizar la velada. Había un cuento en especial que gustaba bastante a Miguel Duarte. Miguel tosió llevándose el puño a la boca. Debes de ir al médico a que te mire esa tos. Calla, mujer, que no es nada, solo un resfriado. Con estas calores, ¿cómo va a ser un resfriado? ¿No será más bien cosa del tabaco? Pues será, respondió. Hubo una pausa. La luna está hoy llena. Está bonita. ¿Por qué no nos lees a Gabriel y a mí el cuento del amigo pobre y el amigo rico?, dijo Miguel Duarte. Pero si el niño no entiende. Claro que entiende. Refunfuñó. Y mucho más de lo que crees. Yo no creo nada. Hay que ver lo que te gusta ese cuento. Espera que vaya por él. Miguel no sabía leer, su vida no fue sencilla y desde los primeros albores de su tiempo se dedicó al campo. Le gustaba fumarse un cigarrillo mientras María fluía la voz. Lejos de escuchar, se ausentaba, y, con la mirada perdida y fijada en la oscuridad, él siempre fumaba. María volvió al poco tiempo con un libro de cuentos debajo del brazo, un libro rancio y desgastado. Miguel pensó en su mujer durante un instante. María del Amo, él no se sentía su amo, al contrario sentía que ella era su dueña, dueña de todo lo que él podía llegar a ser, todo lo que podía llegar algún día a ofrecer. Él la amaba a pesar de lo poco que se lo decía. A veces,
sentía vergüenza de los pocos lujos que él le podía dar. Le hubiera gustado que hubiera llevado una vida más solemne, como la de esas mujeres que salían en la prensa rosa, una vida llena de lujos y toda clase de comodidades. Ni siquiera tenían una lavadora y ella tenía que seguir lavando la ropa a mano. Aunque desde hacía tiempo Miguel estaba ahorrando algunos duros para poder comprarle una a su mujer. María se sentó en la silla de mimbre y arropó, acto seguido, a su hijo, que emitía pequeños gorjeos con gracia natural. Le sonrió y él le correspondió con una sonrisa que iluminó ambos rostros. Entonces se encendió un cigarrillo que se alumbró como una luciérnaga en la noche más ciega, al tiempo que ella comenzaba el cuento. Él giró la silla hacia la izquierda para mirar con profundidad la noche y se perdió en esa oscuridad infinita que impacta de lleno en el silencio. Respiró, y comenzó a escuchar. Porque cuando pibe me acunaba en tango, la canción materna para llamar al sueño, y escuché el quejido de los bandoneones, bajo el emparrado de mi patio viejo, y en la triste pieza de mis buenos viejos. Cantó la pobreza su canción de invierno, y yo me hice en tango, me fui moldeando en barro, en miseria, en las aguas que da la pobreza, en el que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Porque cuando quiero me deshago en besos, porque quise mucho y no me han querido, porque seis el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene gusto a vida, tiene olor a muerte. Por eso siento así. El tango dejó de sonar y le siguió otra canción más alegre, distinta, con otra entonación de voz. Las nubes grises impedían el paso de la luz del sol, descargando incesantes la lluvia alojada en su vientre, provocando que la tasca en la que se encontraban los dos viejos amigos, se tornara aún más oscura de lo que ya era de por sí. El amigo pobre dibujaba pequeños círculos en el café que hacía ya tiempo estaba frío. Alzaba la pequeña cucharilla de metal hasta sus labios, saboreando el rocío que el líquido aposentaba en esta. Su amigo rico lo miraba compasivo y expectante, intentando conectar con el negro de sus ojos, lanzando, de vez en cuando, el sonido de un pequeño chasquido con la boca, tratando de llamar su atención. No obtenía mayor resultado que el de una mirada corvada al suelo, una mirada vencida por la gravedad. Al final, optó por preguntarle sin mayores rodeos. ¿Qué te pasa? No dices nada, el amigo pobre, lejos de responder, contuvo el silencio. Exclamó, en un intento más impetuoso por captar su atención. ¿Qué te pasa? Contéstame. El amigo pobre alzó la mirada y, después de un par de intentos, se decidió a decir: mírate. El amigo rico inclinó la mirada buscándose algún mal entre sus ropas, y, después de confirmar que no tenía nada, empezó a tentarse la cara. No es eso. Entonces, ¿qué es?, dijo frunciendo el entrecejo. Eres tú. Mírate. No sé qué quieres que mire. Verás. Llevo años sin verte, y ahora que te tengo delante suspiro. Eres lo que yo no soy o seré. Hubo una pequeña pausa. Explícate. Verás, te has convertido en un gran empresario, es decir, la gente depende de ti. Además creas puestos de trabajo. Tus amigos te admiran y respetan, tu mujer te ama y tú la amas, lo sé por la forma en la que hablas de ella. Vistes bien, como un triunfador, de corbata y chaqueta. Tú has tenido suerte en la vida, en cambio yo solo soy un simple mecánico que trabaja a las órdenes de otro. Mis amigos no me admiran y, por supuesto, mucho menos me respetan. No tengo a nadie. He amado, pero no tengo a nadie. Visto con un mono de trabajo. Dios. Gritó. Cómo odio ese mono azul. Yo, amigo, yo soy un perdedor. No soy como tú, ni seré. Tú eres mejor que yo, concluyó. Los dos amigos se quedaron algunos segundos mirándose en silencio. Yo no soy mejor que tú, no soy mejor que tú ni que nadie. Y, aunque no lo creas, te admiro y respeto. Es cierto que la vida me ha tratado mejor que a ti, pero eso no quiere decir que mi vida valga más que la tuya y, por supuesto, no debes de sentirte mal porque las cosas me vayan bien. Tu felicidad debe de depender de una persona ajena. Además, ¿por qué no te ahorras los consejos?, interrumpió bruscamente. Perdona. No pretendía ofenderte, solo quiero ayudarte. Los dos amigos se miraron fijamente y,
después de unos segundos, esbozaron sendas sonrisas. ¿Por qué callas, María? Gabriel está dormido, replicó. Lo voy a llevar a la casa, hace frío. María cogió a Gabriel en sus brazos y lo llevó hasta su cuna, que se hallaba en el mismo cuarto donde dormía con su marido, le contaba sus confidencias y se entregaba a él en cuerpo desnudo. El rielar de la hoja de manzano, el fuerte olor del olivo, la brisa fresca nacida en la cara norte de la sierra, el cantar de los grillos, el perro dormitando y la selene llena, casi frenética en un manto de nube reposada. Miguel estaba hipnótico, con la mirada fija en el horizonte, cuando apareció María y alargó sus brazos sobre su cuello, a modo de lazo. ¿Quieres que siga? Sí, por favor. Ella volvió a la silla y retomó el libro entre sus manos. Llevaba una cola en el cabello que dejaba al descubierto su cuello grácil. A pesar de las duras tareas que requería el campo, su piel era suave, tocada por el sol. Delgada y espigada al andar, de mentón altivo y presencia lozana, pechos anaranjados y dos pequeñas almendras por ojos, era una mujer bella. Y Miguel Duarte sabía de su suerte desde siempre, ya que él era un hombre rudo, de rizo rubio en la mollera y castigado por los esfuerzos del campo, curtido de sol a sol, como le gustaba a él decir. Nunca supo cómo fue capaz de conquistarla. Solo recordaba que cada vez que la veía pasar por las cuestas de Colomera, un hálito de frescor le llegaba del cielo, era el fragor del amor golpeándole en lo más profundo del alma. Un día estival, como cualquier otro, se armó de valor y, asaltándola con la determinación de un bandolero que exige la bolsa, dijo: «Quiero poder verte todos los días, que seas mi novia». Ella lo miró, lo remiró y lo volvió a mirar: «Tú eres el hijo de Juan Duarte, ¿verdad?». A lo que él afirmó con la cabeza, seguro de su inminente victoria. Entonces ella lo miró, lo remiró y lo volvió a mirar. Le asestó tal guantazo junto a un quita de aquí desgraciado, que incluso en vísperas de boda, en la puerta de la iglesia La Encarnación, él no alcanzó a perdonarla. Pero Miguel Duarte tenía claro su amor por ella, y su insistencia y el tiempo acabaron por apaciguar los ánimos, y sobre todo a la mula más tozuda, que acabó por sucumbir a quien durante algún tiempo fue su enemigo más férreo. Así pues, los crepúsculos cayeron y con el tiempo ella se convirtió en puro amor hacia él. María se dispuso a buscar las siguientes palabras del texto, pasaba las hojas con sus falanges infinitas, hacia atrás y hacia adelante, hasta que por fin acertó a encontrar la endiablada página. Se dispuso a decir las siguientes palabras, cuando un chasquido en la oscuridad conmocionó los sentidos del perro, que de inmediato comenzó enloquecido a ladrar. «¿Qué pasa, Sabat?», preguntó Miguel Duarte como si el can le fuese a contestar. «Déjalo, será algún animal», dijo su esposa. Miguel se alzó de la silla y cogió la escopeta, y con una inmediatez propia de un cazador se quedó fijamente mirando la oscuridad, provocando por un instante la sensación de que podía penetrar en ella, en sus entrañas. «Calla, Sabat. Calla», dijo María, que se quedó mirando al perro, intentando leer su conciencia. Fueron segundos extraños, segundos de reflexión involuntaria. Miguel Duarte pensó en la noche infinita, en los hálitos fríos que un cielo raso conjuraba en su vientre, en el tañido del río a su paso, en la sombra de la montaña y sus nieves perpetuas, en la ausencia mística de los gatos y, por último, en la calidez de María del Amo. Sus manos tan hechas a las suyas, su latido de corazón reposado como el suyo o acelerado como el suyo también, sus pasos dados, que también eran como los suyos. María, en cambio, pensó en las hilachas del pantalón roto que jamás llegó a coser, en el olor a café de la mañana invernal y pálida, en su infancia de niña de rodillas peladas y una única trenza, en el maestro Suárez de gafas enormes que le encomendó leer su primer poema y, por último, en Gabriel dormitando en su regazo de madre. Cuerpo de niño hecho a molde de vientre, sus profundos ojos azules y su rizo rubio, como el del padre, su fragilidad de cristal y su vitalidad de recién nacido con un mundo hecho solo para él. Una pequeña liebre salió de la arboleda provocando que Miguel y María suspiraran aliviados. Ella no pudo contener una pequeña risa nerviosa durante un buen rato y a duras penas pudo llevar a Sabat a la parte trasera de la casa, intentando en todo momento, sin conseguirlo, apaciguar su ladrido. Cuando llegó a la espalda de la casa, tuvo tantas dificultades para poder encadenarlo, que casi se cae de bruces contra el suelo. Nunca lo había visto tan alterado y pensó si habría contraído alguna enfermedad.
Durante un segundo se arrepintió de sujetarlo, pero solo por un instante. Lo dejó allí, en su soledad, y cuando volvió, vio a su marido con su mirada aún asentada en la oscuridad, pero ya sin el arma entre las manos. Miguel, ¿te encuentras bien?, dijo María sacándolo del trance y captando su atención. Sí, respondió. Tan solo que no me gusta que el niño y tú estéis aquí, tan lejos de la ciudad. No son buenos tiempos, concluyó. Se giró para mirar a los ojos a María, y ese giro sería el inicio de la tragedia que marcaría el destino de su familia para el resto de sus días. El bramido atronador del perro desesperado se entrelazaba con el viento. La cadena que lo ataba estaba tensa, pero sin ceder ni un centímetro de su ley impuesta. La luna con cierto tono rojizo parecía observar su mundo fetiche. Enfrente de Miguel Duarte se hallaba su esposa. Se miraban como siempre, cómplices de los años, enemigos despiadados en las pequeñas cosas del día a día, compañeros de camino en un largo caminar por el mundo creado a medida de ellos dos, tan enamorados sin saberlo, sin apreciarlo. Al lado de Miguel Duarte yacía una colilla exhalando su último aliento, en una espiral de humo blanquecino que se diluía en las sombras. Y, entonces, llegó el momento. El reloj conjuraba su medianoche para los dos, cuando un par de individuos salieron de la oscuridad como hienas hambrientas y con sed de rojo. El primero de ellos golpeó con un madero en la nuca a Miguel Duarte, quien de inmediato cayó desplomado al suelo sin conocimiento. María hizo ademán de coger la escopeta apoyada en la silla, pero el segundo de los individuos fue más rápido. Se miraron fijamente, el tiempo se paró. Silencio. El individuo esbozó una sonrisa y, mirando a su compañero como si buscara su aprobación, asestó con la culata del arma en la cara de María del Amo, quien de inmediato se desvaneció en el suelo, dejando un halo de sangre en el redor de sus sesos. Miguel despertó un par horas después en la cocina, con la boca tapada y atado a una silla. Oía el llanto de su hijo por dos veces, una, en sus oídos, y otra, en lo más profundo de su corazón. Intentó llamar a María con todas sus fuerzas, pero un trozo de tela le impedía respirar, así que era imposible poder gritar. Intentó desatarse, pero fue en vano. De pronto, divisó una silueta en el umbral de la puerta. Era un hombre alto y corpulento. No podía distinguir nada más, ya que la luz estaba apagada y era imposible. El individuo, al percatarse de que Miguel había despertado, llamó a su compañero, que apareció de las sombras con la escopeta en mano. Era más bajo, pero también recio. Cedió la escopeta al compañero y comenzó a hablar con un acento más propio del norte peninsular. Hola, saludó irónicamente. Solo quiero decirte que pronto nos iremos. Si te preguntas dónde está tu mujer y tu hijo, te diré que tu hijo está donde lo dejaste, arriba en el dormitorio, llorando en la cuna, justo al lado de la cama donde nos hemos follado a la puta de tu mujer, que no está nada mal, entre tú y yo. Aunque le tardarán en cicatrizar las heridas, creo que volverá a estar apetecible para ti, dijo sarcásticamente. ¿Quién sabe? A lo mejor este es un buen lugar para pasarnos de vez en cuando a visitar a nuestros nuevos amigos. Las dos siluetas se rieron al unísono. Sé que te he hecho un flaco favor, se acercó y le susurró al oído. Tu mujer ahora sabe lo que es un hombre de verdad, quizás ya no quiera volver contigo. A lo mejor, ahora que sabe lo que es una buena polla, ya no le vales. Miguel empezó a tener convulsiones, la ira se había apoderado de él. Intentó desatarse con todas sus fuerzas hasta el punto de empezar a notar cómo la cuerda empezaba a ceder. Y él, al percatarse, lo intentaba con más ahínco y coraje, llegando incluso a sangrarle las muñecas. Joder. Se va a desatar. Calla. Calla. Y métele 2 tiros. Se alejó un par de pasos para dejarle un blanco fácil al compañero. Pero la escopeta se encasquilló y Miguel ya tenía las manos casi sueltas. Venga, un poco más, se decía a sí mismo mientras pensaba en María, en su hijo, en el odio que tenía a aquel par de desgraciados que él tenía pensado matar con sus manos, con un hacha o con un cuchillo, le daba igual. Solo matarlos. Venga, ya casi lo tienes, se volvía a decir. Pero el segundo en violar a su mujer, en penetrarla con odio, en humillarla hasta el día de su muerte, en golpearla con alevosía, lanzarla al abismo de la vergüenza por ser vejada delante de su hijo hasta llegar a desgarrarle las entrañas y el alma, se envalentonó, y golpeó a Miguel Duarte con tal brutalidad, que casi lo mata en la silla. Y el primero,
el primero en violar a su mujer, en penetrarla con odio, en humillarla hasta el día de su muerte, en golpearla con alevosía, lanzarla al abismo de la vergüenza por ser vejada delante de su hijo hasta llegar a desgarrarle las entrañas y el alma, ya había terminado su cometido. El arma ya funcionaba. Se tranquilizó y apuntó. 2 disparos resonaron en la casa del aire. María despertó varias horas después. Gritó con un quejido de dolor que sucumbió en la eternidad. Tenía el cuerpo magullado, la vagina desgarrada, un hijo vivo y un marido muerto. Lo primero que hizo fue dar gracias a Dios de que su niño estuviera vivo, lo cogió en brazos y lo abrazó con todas sus fuerzas palpándole el alma. Las lágrimas resbalaron por su cara, las limpió como pudo con la mano que le quedaba libre. Se percató de que tenía la falda hecha jirones y subida hasta la cintura, se la acomodó tapándose su sexo con la misma mano, sin soltar a su hijo. Luego le entró el pánico de solo pensar que los 2 desalmados pudieran estar en la casa. Se armó de valor y volvió a dejar al niño en la cuna. Cogió una pequeña lamparilla para utilizarla como arma y caminó a través de la casa a tientas, sin encender una sola luz. Sentía el aliento asqueroso en su boca de quien la había humillado, cada 2 pasos golpeaba al aire porque le parecía ver una silueta en la oscuridad. Cuando por fin llegó a la cocina, tropezó con un bulto en el suelo que hizo que se trastabillara hasta caer de bruces. Se acercó arrastrándose hasta el interruptor de la luz y la encendió. El rojo de la sangre en sus palmas fue lo primero que vio, luego a su marido con la cabeza abierta y sus sesos desparramados por el suelo. Se llevó las manos a la cara y sintió el sabor a hierro de la sangre en su boca. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Caminó toda la noche con su hijo en brazos, asustada por si se volvía a encontrar con las personas que le habían destrozado la vida. Consiguió llegar a un bar de carretera donde el dueño dio aviso a las autoridades. Varios días después encontraron a los autores del asesinato. Un par de ladrones de estancos que se ocultaban en el campo tras un robo. Que había sido violada se lo calló, solo ella sabía por qué, quizás por vergüenza, quizás por el dolor y el asco que le producía hablar de ello. Volvió a coger a su hijo en brazos y se marchó para siempre. El doctor Ibrahim se dirigió a la ventana. Desde ella pudo ver la ciudad, la gente paseando por las calles como pequeñas hormiguitas sumergidas en sus vidas triviales, el tráfico atorado, rugiendo con sus sonidos metálicos, exhalando polución. Después de pensar durante algunos segundos en su existencia, en cómo había llegado a ese preciso instante, escuchando el tránsito por la vida de un hombre que apenas conocía, se planteó si la ayuda que él le estaba ofreciendo no era más propia de un psicólogo. No sabía qué decir, pero, después de divagar durante algunos segundos, lo único que se le ocurrió expresar a Gabriel Duarte fue que debía estar orgulloso de su madre, debió de ser muy duro para ella. Sí, debió de serlo, contestó Gabriel. Viajamos por toda España. Uno de mis primeros recuerdos fue una frase de mi madre: buscábamos el cielo más bonito al anochecer, un cielo con tantas estrellas que, sin duda alguna, una de ellas era tu padre. Estuvimos de paso en Almería. Recuerdo genoveses con sus dunas infinitas y sus aguas claras. A veces, daba la impresión de que sus aguas se volvían plácidas a nuestro paso, y que la brisa era el aliento de mi padre acariciándonos el cabello. Pasamos por Ciudad Real y allí hicimos buenos amigos. Mi madre intentó olvidar a mi padre con par de hombres, pero siempre eran de paso, nada serio. También estuvimos por Madrid y su bulla, su gentío desbordante en cada una de sus arterias, los sonidos constantes de esa ciudad endiablada a la vez que bella, por Segovia, Burgos, pero al final recalamos en Pamplona. Al decir Pamplona Gabriel se entristeció, el doctor se percató de ello. ¿Qué pasó en Pamplona?, preguntó el doctor Ibrahim. Fue cuando mi madre murió de tristeza, como yo siempre digo. Capítulo 2. Pamplona. Cuando se ponía un pie en la casa, se podían sentir la desesperanza y la zozobra tan cerca, que formaba parte de tu propia alma. Había ropa sucia por los suelos que hacía prácticamente imposible el caminar sin pisar algo, comida en la mesa de varios días que servía de festín para las moscas y, por último, un impacto de olor rancio que se respiraba por todas y cada una de las habitaciones.
El cuerpo se hallaba postrado en la cama con evidentes síntomas de putrefacción, el brazo izquierdo lo tenía extendido, completamente suspendido en el aire. Ella estaba semidesnuda, solo llevaba como única prenda un camisón lleno de ceniza que apenas le tapaba los pechos y el sexo. Nadie había tomado la precaución de tapar el cadáver con una manta, ni siquiera le habían tapado los ojos diáfanos e idos. Todo esto, sumado a la pose esperpéntica del cadáver, daba un aspecto de cámara de los horrores al dormitorio. Cuando Isabel entró y su mirada impactó de lleno con esos ojos, no pudo reprimir estremecerse. «Dios santo. ¿De qué ha muerto?», preguntó a un policía foral. «Suicidio. Barbitúricos. Lleva varios días muerta», avisó un vecino por los malos olores. Isabel no daba crédito a lo que estaba escuchando. «¿Y el niño?». «En la otra habitación. Apenas habla. No sabíamos si llevarlo a comisaría». «No, no hará falta. Yo me ocupo de él». «Como usted quiera, señora». «Gracias, agente», dijo abatida. Vio al niño sentado en la silla, sucio y huesudo, con la cabeza agachada y en una quietud pensativa propia de un monje. En un momento fugaz, a pesar de que el niño estaba carcomido en mugre, Isabel tuvo la impresión de estar viendo un ángel. Le entraron ganas de abrazarle con todas sus fuerzas, de llevárselo consigo, a su vida, para que dejara de sufrir. Pero de sus labios solo resonaron unas palabras tan frías como formales. Se acercó a él y se inclinó. «Hola. Mi nombre es Isabel y soy de los servicios sociales. Dime, ¿tú cómo te llamas?». El niño no dijo ni una sola palabra. «Entiendo que lo estés pasando mal. Era tu madre, ¿verdad?». El niño siguió enmudecido. «Si no quieres hablar, no pasa nada. Sé por lo que debes de estar pasando, ha debido de ser horrible». Al acabar la frase, se quedó completamente callada, nunca se había enfrentado a una situación como esa. «Por Dios, solo soy una funcionaria», se decía una y otra vez, sin saber qué hacer, qué decir. Optó por seguir el protocolo y hacer caso omiso de los agravantes. «De todas formas yo te explico. Verás, a partir de ahora yo me voy a ocupar de ti, ese es mi trabajo, asegurarme de que estés seguro. ¿Lo entiendes?». Asintió con la cabeza. «¿Te gustan los caramelos?». Silencio. «Af. Qué boba soy, claro que te gustan». Se sacó un par de caramelos del bolsillo del pantalón y se los ofreció. El niño alzó la cabeza e iluminó la mirada a modo de agradecimiento. Después devoró con la ansiedad propia de un perro famélico los dulces que acababa de recibir. Isabel empezó a pensar que a lo mejor tenía retraso, o quizás problemas auditivos, o ambas cosas a la vez, pero en sus fueros internos sabía que el niño era normal. Observó el cabello rubio y sus grandes ojos azules. «Es el niño que toda madre quiere tener, no será difícil que lo adopten», se dijo a sí misma. Y mientras ella se consumía en esa reflexión, sucedió el instante en el que él dijo: «No se va a despertar, ¿verdad?». «No», respondió ella, sintiendo una punzada en el corazón. Entonces se levantó de la silla y, como si una fuerza invisible le abriera paso, llegó hasta la habitación donde se hallaba el cadáver. Se acercó a él lentamente hasta ser frenado por el borde de la cama, lo miró con ternura y se imaginó a su madre con una sonrisa dibujada en su rostro. Sonrió él, se imaginó a ella en vida, e intentó concentrar todo su amor en un solo beso que estalló de lleno en la mejilla de María del Amo. Acto seguido cogió el paquete de tabaco que se hallaba en una pequeña mesita de noche. Cogió un cigarro y con la voz más dulce que jamás habían escuchado las personas que se hallaban en la casa, le preguntó al policía: «¿Me lo puede encender?», mientras le mostraba el cigarro. El policía se quedó quieto, sin saber qué hacer. Entonces miró a Isabel, que le hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Cogió el cigarro y con cierta ansiedad lo encendió, propinándole con inmediatez un par de caladas. «¿Me lo devuelve?», dijo él. El policía volvió a buscar la aprobación de Isabel y, después de hallarla, le cedió el cigarrillo al niño. Este miró el humo ondulante, casi hipnótico, y dejó el cigarro en un pequeño cenicero ubicado en la mesita de noche, consumiéndose poco a poco, lentamente exhalando un humo blanquecino. Se acercó a su madre y pronunció: «Mamá». Pensó en lo mucho que la amaba y cómo la echaría de menos. Cerró sus ojos y recogió su brazo del vacío colocándolo sobre el corazón.
Miró a Isabel, que estaba absorbida en quietud y asombro, y dijo: por favor, póngale una manta, que seguro que tiene frío, a lo que el policía accedió al momento. Cuando la madre estuvo tapada, concluyó: ahora nos podemos ir. Salió de la casa agarrado a la mano de Isabel. A sabiendas, a pesar de su prematura edad, de que empezaba un nuevo camino. A sabiendas, a pesar de su escaso caminar, de que sin el faro de sus padres se perdería en su nuevo camino. A sabiendas, a pesar de su escuálido cuerpo, de que el peso de la soledad marcaría su nuevo camino. Y aún así caminó espigado, sin derramar ni una lágrima por su madre muerta y su padre jamás conocido. Al día siguiente emprendieron el camino al orfanato de las Cuatro Cruces, que se hallaba al norte de Isaba. La luz solar desapareció al instante, tragada con voracidad por un nuevo cielo encapotado y henchido en zozobra. Gabriel miraba por la ventanilla el paisaje. Jamás había visto tanto verde. Estaba completamente embobado mientras observaba con ojo clínico los páramos infinitos, las montañas desafiantes como puñales clavadas en alabastros de nubes, los carneros tan mansos en sus pastos, tan entreverados con un paisaje de colores atónitos para lo desértico, y sus pájaros resurgiendo del infinito una y otra vez en un juego desconocido para el ser humano. Él permanecía sumido en el silencio, no quería pensar en su madre, así que cualquier cosa que se saliera de lo normal, o fuera terriblemente normal para ser apreciada, le azuzaba como excusa perfecta para no pensar en ella. Isabel lo observaba con el rabillo de ojo mientras conducía con precaución por los caminos endiablados del norte de Isaba, que, a pesar de ser verano y que la carretera estaba en buen estado, seguían siendo traicioneros. Sabía que, cuando el invierno llegara trayendo consigo sus nieves, el orfanato quedaría, como de costumbre desde tiempos inmemoriales, aislado. Isabel se puso a pensar en Gabriel, lo veía tan frágil y tan solo en la vida, que se preguntaba si sabría desenvolverse bien con sus nuevos compañeros. No era la primera vez que hacía ese viaje, pero sí sentía cierto hastío de pensar en las circunstancias en las que había encontrado a ese niño de aspecto enteco y famélico y, al mismo tiempo, con un parecido extraordinario a un ángel. Gabriel era especial, se decía a sí misma. Veía sus ojos atrapados en su recuerdo, nunca los había mirado fijamente, nunca tuvo esa oportunidad, ya que el niño tenía la mirada esquiva. Tampoco se veía capaz de soportar el peso de una mirada con tanto duelo acumulado, esa sombra incómoda de la tragedia. Una pequeña llovizna comenzó a caer provocando que Isabel redujera su velocidad. «Uf», suspiró. «No me gustan nada estas carreteras. La verdad es que el norte de Navarra es precioso, pero preferiría no tener que venir nunca por aquí. Imagínate que nos quedáramos tirados. Ni siquiera hay cuneta donde detenerse. ¿Me estás escuchando?» Silencio profundo en la oscuridad, que abrasa en llama a piel. Silencio en el aliento por tanto amar, por faltar el ayer. Como quieras. Si no quieres hablar, yo no seré quien te obligue. Duérmete, si quieres, todavía falta una hora para que lleguemos a las Cuatro Cruces. No pegó ojo. Gabriel se limitó a observar el terreno angosto. Hipnótico en su mirada, pensó en si no lo estaban llevando al fin del mundo. El tiempo se pausó, y solo los resuellos metálicos del motor devolvían a Gabriel a la realidad. Las Cuatro Cruces era un inmenso galpón blanco que regentaba la cima de una montaña, a la cual se accedía por una carretera serpenteante que expiraba en Francia. Daba la impresión de ser más un fortín militar que un orfanato, y por las disciplinas que allí se cumplían nadie lo hubiera dudado. Gabriel se bajó del coche y enseguida se refugió en la seguridad materna que le ofrecía Isabel. «No tengas miedo», dijo ella. Y él la miró con ojos suplicantes, ya que veía en ella su única posibilidad de volver a la ciudad, de salvarse de la tragedia que provocaba en sus huesos la incertidumbre. Dos mujeres sujetas a unos paraguas, la primera con pose altiva y nariz aguileña, y la segunda con la cabeza ligeramente vencida por la gravedad y con unos ojos tan dulces como infinitos, permanecían en la puerta. Isabel se inclinó, y volvió a decir a Gabriel: «No tengas miedo. Estoy aquí». Luego le tendió la mano que él no dudó en sujetar con garra de águila, y ambos caminaron hacia la entrada. «Gabriel, te presento a la señorita Sofía y a la directora Fermina. Ambas se ocuparán de ti durante el tiempo que pases en las Cuatro Cruces». «Encantadas de conocerte», Gabriel, dijeron ambas al unísono. Isabel apretó levemente la mano de Gabriel para que reaccionara. «Encantado», dijo él también,
en una especie de gorjeo, lo cual sorprendió a Isabel, hubiera jurado que él iba a permanecer callado. La directora miró a Gabriel con ojo inquisitivo y luego ordenó a Sofía que se lo llevara para dentro. Miró a Isabel y dijo, bien, dígame usted. Isabel no supo qué decir, y lo único que salió de su boca fue, pues, no sé. Ese es el niño. El de la madre suicida. Sí. Pobre alma, su madre arderá en el infierno. El comentario sacudió la conciencia de Isabel con un estallido de ira. Directora Fermina, no creo que exista el infierno, como tampoco creo en el cielo. Pero de lo que sí estoy convencida es de que ese tipo de comentarios se los puede guardar para usted. No me interesan ni sus convicciones de fe ni sus sermones. Así que, por favor, recuerde con quién está hablando cuando haga ese tipo de comentarios. Disculpe si la he incomodado. No era mi intención provocarle algún malestar. Quisiera pasar a tomar un chocolate o, tal vez, café. No, gracias. Mejor será que me vaya, se hace tarde y la carretera. Odio esta carretera. Ambas mujeres se miraron fijamente. Quisiera ver a Gabriel antes de irme. Isabel se despidió de Gabriel con la ternura de una madre. Estaba empapada por la lluvia, pero no le importó la espera. Visitaría a Gabriel varias veces antes de morir en esa misma carretera que tanto odiaba, como si de una burla del destino se tratara. Emoticono cara cansada.